Bueno, 22 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Aquí seguimos en el delivery hasta las 5 de la tarde por FM Centro 100.7. Bueno, como les decía, hay sesión en la Cámara de Diputados. Lo que se está discutiendo es la ley bases y el paquete fiscal, que ya había sido tratado en diputados, que luego fue al Senado, tuvo algunas modificaciones y ahora volvió a diputados para su ratificación definitiva. En algunos aspectos puede ser que se modifique alguna cosa. Bueno, había varias opciones, pero por lo menos las crónicas dan cuenta de que es probable que se apruebe con las modificaciones que venían del Senado. Pero para saberlo mejor, para hablar con alguna de las protagonistas que está justamente participando de la sesión, vamos a hablar con la diputada nacional de Unión por la Patria, Carolina Jutrovic. Carolina, gracias por atendernos. Gonzalo Benito Zamora te saluda. Hola Gonzalo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, bueno, aquí transitando esta sesión. Sí, gracias por darnos unos minutos, Carolina. Bueno, más o menos la primera hora y media, 2 horas, se fue en cuestiones de privilegio, pero ya arrancó el debate respecto de la ley bases. Sí, arrancó el debate. En este momento están exponiendo los voceros de cada bloque, Okay. Que a veces se hace compartido el tiempo, así que bueno, se están haciendo las exposiciones referidas a los bloques y después vienen las individuales, que bueno, que acá tenemos una novedad en el sentido de que el oficialismo junto a sus bloques aliados han definido una limitación en la cantidad de personas que van a poder exponer, así que bueno, se va a reducir bastante quienes podamos tomar la palabra. Eso se votó, digamos, la mayoría de los diputados. Eso se trabajó en labor parlamentaria, y ahí, bueno, los acuerdos que se hacen de cómo se lleva adelante la sesión luego son respetados. Obviamente nuestro bloque no estuvo para nada de acuerdo, pero hoy el oficialismo tiene construida una mayoría circunstancial respecto a muchos temas, y entre esos construyó también una mayoría circunstancial para generar esta limitación en la toma de la palabra. Pero bueno, claro. De todas formas, quienes van a hacer las exposiciones por parte de nuestro bloque lo están haciendo muy bien y dejando clara cuál es nuestra posición respecto tanto a la ley bases como, cuando nos toque el momento, a la ley de paquete fiscal, ¿no? Claro. Carolina, en el caso del bloque de Unión por la Patria, en esta sesión, ¿cómo se vota? ¿Se vota contrariamente, igual que se votó en la primera sesión en diputados? Te pregunto esto porque con la cuestión de que el proyecto se aprueba, va al Senado, se modifica y después vuelve a diputados, y el oficialismo tenía intenciones de tratar algunas cosas, pero había ahí un debate constitucional de si se podía o no. Entonces, no sé qué es lo que corresponde votar para alguien que está en contra del proyecto, como es el caso de Unión por la Patria. Mira, nosotros creemos que la ley era mala, sí, y volvió un poquitito menos mala, pero para nosotros el concepto sigue siendo una ley que le va a hacer muchísimo daño a la Argentina y a su pueblo, así que vamos a sostener nuestra posición de rechazo. Independientemente de eso, o sea, nosotros hay un solo dictamen, ¿no? Que en este caso el dictamen que se consensuó, que tuvo el dictamen de mayoría, que es el único dictamen que hay del día de la comisión, es en el caso de la ley base, es la aceptación de las modificaciones o correcciones introducidas por el Senado. Así que bueno, usted va a votar en un solo bloque, y también ya ha dispuesto el presidente de la Cámara que no va a haber votación en particular, sino que va a ser en general y particular todo de una sola vez. Así que bueno. O sea que van a votar una sola vez. Una sola vez, exactamente. Y en paquete fiscal, 4 veces. Así que las votaciones también van a ser acotadas. Claro. En ese sentido, o sea, como te decía, ley de bases, se aceptan las modificaciones. Si puedo rescatar algo positivo, es que la eliminación del capítulo de lo que eliminaba la moratoria previsional, así que queda vigente la del año pasado, y eso en definitiva sí es una buena noticia. Esperemos que dure, ¿no? Porque lo que más nos preocupa en este momento es que terminadas los consensos del día de la comisión plenaria, de parte de, vuelvo a decir, no de Unión por la Patria, sino de los bloques que están colaborando con el gobierno,
ya estaban planteando, por ejemplo, los que quedaron disconformes con la eliminación en el listado de empresas sujetas a privatización Sí, de correo, de aerolíneas o de la televisión y la radio pública, ya estaban planteando que iban a hacer el bloque de la UCR o bloque de Hacemos Coalición Federal, ya estaban planteando que iban a hacer presentaciones de otros proyectos individuales más adelante, ¿no? Así que el peligro para esos organismos o esas empresas estratégicas del Estado sigue vigente, digamos, lamentablemente sigue latente. Así que bueno, ahí nos espera en definitiva una enorme tarea en lo que resta del año también con este tipo de iniciativas legislativas, ¿no? claro, pero Y en el caso del... sí. Sí, perdón, No, te escucho. termina por favor. No, te decía, y en el caso del paquete fiscal, sí, digamos, hay un dictamen donde el oficialismo insiste, ha hecho el pedido de insistir en recuperar dos capítulos que habían sido eliminados por el Senado, que tienen que ver con el capítulo de ganancias y el de bienes personales, Sí, y aceptando, digamos, todo lo demás como vino, pero en esos dos capítulos, y bueno, y el famoso artículo 111, que es el que se introdujo acá en el Senado por un grupo de diputados que quieren la revisión de los regímenes especiales, ¿no? De tributarios especiales, ahí donde está incluido nuestra 1940. claro. Así que, Ese yo es el creo que en ese el famoso caso, 111. el famoso 111, que hay que decirlo, va a requerir una mayoría especial, porque fue aprobado con 2/3 del Senado. Entonces acá, para poder reintroducirlo, deberían Claro. tener la misma mayoría, y entendemos que eso no va a ocurrir, ¿no? Estamos muy confiados que nuestro bloque no va a colaborar para dar ese 2/3. Así que en principio nos podríamos quedar tranquilos en esta votación o en esta oportunidad. Claro. Sí, tenemos que estar muy atentos porque dentro de lo que es el capítulo de ganancias, ustedes recordarán que está el artículo 88, El 88. que es el que impone, se impone, digamos, el impuesto a las ganancias a un montón de sectores, entre ellos los trabajadores de cuarta categoría, y ahí quedan alcanzados un grupo de trabajadores que, por ejemplo, podemos hablar de los petroleros, de los pesqueros, de algunas otras actividades puntuales que son habitualmente alcanzadas por el impuesto a las ganancias, por el tipo de salarios que tienen, o por las incidencias que tienen adicionales de zona o de zona fría, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay una preocupación, porque ustedes recordarán la interpretación que hizo el titular del AREF en Tierra del Fuego, Sí. de que de la manera que estaba, que no había sido exceptuada Tierra del Fuego, junto a 2 o 3 casos más, perfectamente podrían interpretarse que un trabajador en Tierra del Fuego también va a tener que abonar este impuesto, ¿no? Claro, O porque sea, recuerdo que por la forma en la que estaba redactado, es decir, no se permitía casi ninguna excepción a la aplicación de ese claro, eran artículo muy 88. poquitas, Entonces, sí, muy poquitas, que tenían que ver con algunas cuestiones de camioneros, de algunos adicionales, pero nosotros particularmente no estábamos incluidos de manera específica. claro, Así que claramente hay un riesgo ahí. Ahí estábamos charlando con nuestros compañeros Andrea, Coqui Araujo, los otros diputados de Tierra del Fuego, inclusive, ha tenido contacto con otros de los otros 2 diputados de los otros bloques para ver si podemos generar nosotros un proyecto, un proyecto nuevo de ley, justamente para incorporar, ¿no?, esta excepción para nuestra provincia. y Carolina, ¿el artículo 88 del paquete fiscal no necesita también 2/3? No es Ah, el caso, porque esos fueron aprobados en el Senado con mayoría simple. El mecanismo es que lo que se modifica con mayoría simple puede ser sí, insistido en la Cámara originaria con mayoría, vamos a expresarlo de nuevo. Lo que se modifica en la Cámara revisora, en este caso el Senado, con mayoría simple, puede ser insistido en la Cámara originaria, en este caso diputados, claro. con la misma mayoría simple. Por eso el caso del 111 y necesita esa mayoría agravada, ¿no? Entonces lo que podríamos esperar en el caso particular de Tierra del Fuego,
o lo que impacta, o lo que podría impactar sobre Tierra del Fuego, que son el artículo 80, más allá de, obviamente, que pertenecemos a un mismo país y la ley bases tiene implicancias a nivel nacional, pero digo, en particular, la discusión del artículo 88 y del 111, hay que ver después cuando se llegue a la hora de la votación, pero podríamos prever que el 88 sí va a tener los votos de mayoría simple y el 111 no, porque no llega a la mayoría especial. Específicamente, así sería, exactamente así sería el panorama, ¿no?, que tenemos, digamos, en este momento. Claro. Nosotros estamos convencidos que hay una voluntad de votar, digamos, esas insistencias. Claramente el oficialismo ha conseguido esos votos, así que, bueno, de todas formas, hay muchas otras cosas que también van a afectar a Tierra del Fuego, Gonzalo. Sí, claro, Eso me parece que es importante decirlo, porque la delegación de facultades, los artículos que se refieren a las delegaciones de facultades son tan amplios y en manos de este gobierno tan peligrosos que aparte podemos remitirnos a la realidad, además, ¿no? Fíjate vos el tema de los fideicomisos, o sea, le da las facultades para hacer lo que ya hoy está haciendo sin apego a la ley, de pisar los fideicomisos y ahí pisar o cambiar condiciones de los fideicomisos, y nosotros ahí tenemos los fideicomisos especiales de zona fría. Los sacamos en la ley base, ¿te acordás?, cuando hablábamos específicamente de este subsidio, pero indirectamente queda escrito, y esa era nuestra oposición en ese momento a esa delegación de facultades, queda escrito de una manera solapada con el tema del manejo de los fideicomisos. O sea, hay un fideicomiso que es el que financia el subsidio de zona fría, y ni hablar del Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva, que, como vos sabés, está pisado, que no se está ejecutando, no se está enviando ni aceptando ningún tipo de proyectos para ser financiado, desde prácticamente la asunción de este gobierno, que había tenido todo el proceso de conformación del directorio de ese fideicomiso y la presentación de proyectos había estado en su estado inicial, y bueno, y ahí quedó todo parado. Así que vos imaginate que la realidad es que hay muchas otras cosas que van a afectar. Ni hablar inclusive, ¿no?, del manejo de aerolíneas, porque ahí están hablando en lo que es la modernización del Estado, están incluidas las empresas que tienen, digamos, una parte estatal, como es Aerolíneas, y vos ves la política que está implementando ahora con el quite de un montón de destinos de cabotaje. Argentina está perdiendo no solamente conectividad, sino soberanía, ¿no? A Río Grande le han sacado un vuelo, claro. Hay un montón de otras localidades que están perdiendo frecuencias, y eso es gravísimo para estos lugares, y realmente están aislando, digamos, con una visión cero federal, a un montón de provincias o jurisdicciones del país. Así que vos imaginate que, bueno, uno ya con el ejemplo de lo que van a hacer, uno sigue preocupado porque esta ley de bases, lamentablemente, yo tengo este concepto, ¿no?, de que va a venir a disolver, a desintegrar el Estado y por supuesto a refundir, no a refundar, a refundir a la Argentina y a su pueblo. Estamos hablando con la diputada nacional de Unión por la Patria, Carolina Yutrovich. Carolina, el ataque permanente a la 19640 hace mucho tiempo que lo tenemos, eso está clarísimo, pero a mí me da la sensación que en los últimos meses lo hacen con más ahínco todavía, y yo decía hoy al principio del programa que me parece que también tiene que ver con una cosa, que es que el gobierno de Javier Milei está llevando adelante un ajuste fiscal muy pero muy pronunciado, en donde el 30-35% de ese ajuste solamente se lo llevan los jubilados, y el único argumento que él plantea para no tocar la 19640 es que hay derechos adquiridos. Y yo digo, bueno, los jubilados también tenían derechos adquiridos y sin embargo les están licuando la jubilación. ¿Vos entendés que este panorama en donde todo lo que se discute tiene que ver con lo fiscal nos pone en una situación de mucho mayor alerta de la que hemos tenido que tener antes con respecto al régimen? Sí, absolutamente, esto es así. O sea, yo creo que, mira, el concepto que si me permitís es esto. Sí. Primero, estamos hablando de un presidente
que se autodenomina o se autopercibe, voy a usar ese término, topo, ¿no? Sí. Dice ahora que es un topo, inauguró ese nuevo apelativo, que es un topo, y se regodea de pensar cómo va a destruir al Estado desde adentro, ¿no? Bueno, hoy, digamos, se graduaron de topos todos los diputados que están manifestando que van a aprobar estas leyes, porque no van a hacer otra cosa, como te decía al principio, que desintegrar, disolver el Estado y todas las organizaciones e instituciones que se han construido, digamos, para poder llevar adelante la vida de los argentinos. Entonces, digo, eso por un lado. A este presidente lo único que le interesa es garantizar intereses que solamente él conoce, pero que claramente son los intereses de las grandes empresas, de las grandes corporaciones, inclusive en desmedro de las grandes corporaciones nacionales, digamos, sobre las corporaciones extranjeras, ¿no? Está claro que es así. Por eso el RIGI, por eso, digamos, el blanqueo, por eso toda esta cuestión de bajar bienes personales, una actitud o una conceptualización tan regresiva de la cuestión impositiva, donde está haciendo una enorme transferencia de recursos, en el sentido de que, fíjate que el Senado logró salvar el régimen de monotributo social, pero el gobierno, el proyecto era, le subo 8 veces más los impuestos a los más pobres, ¿no? Porque vos sabés lo que significa el programa de monotributo social, Sí. y le bajo los impuestos a las personas con mayores fortunas personales, porque acá no estamos hablando de sus emprendimientos, de sus empresas, estamos hablando de sus fortunas personales, a contramano de lo que hace el resto del mundo. Le estaba bajando los impuestos a ellos, y la afectación, para dar otro ejemplo muy claro que lo venimos trabajando en nuestro bloque, la ley que nosotros le dimos media sanción para mejorar la movilidad jubilatoria, ¿no? Y contrarrestar ese 36% que vos mencionabas de pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones, implica una afectación del 0,4% del PBI. Bajar el impuesto a los bienes personales afecta un 0,6% del PBI. Entonces, vos decime cuál es la lógica. Claro. La lógica es la transferencia de recursos, la transferencia de riquezas de un sector a otro, o sea, la concentración en los mismos de siempre. Ese es el concepto de este gobierno. Y no me cabe duda que todas las acciones que hace es para beneficiar a grandes grupos económicos, vuelvo a repetir, inclusive a los extranjeros por sobre los nacionales. Claro. Así que tenemos un enorme riesgo en las políticas que vaya a implementar de aquí en adelante, y sobre todo mientras tenga estas facultades delegadas, que bueno, nosotros consideramos absolutamente innecesarias e inconstitucionales. Carolina, ¿qué es lo que están analizando en términos económicos, sigo en el bloque, en todo lo que es el espacio de Unión por la Patria, el peronismo, los sectores aliados? Digo, la situación, el ministro Caputo sigue sin conseguir los dólares que le prometió Javier Milei. Ya el otro día hasta se enojó con el FMI, Milei. La situación parece, la brecha sigue en el 50%, la caída de la producción es muy grande. ¿Qué avisoran ustedes de acá a los próximos meses? Mira, nosotros vemos con enorme preocupación dos cuestiones que tienen que ver con que las medidas que viene tomando Milei, este déficit cero o de superávit trucho que como estamos analizando, se paga con los jubilados, se paga con la obra pública que no se hace, se paga con la no transferencia a las provincias que necesitaban esos recursos extraordinarios, se paga con las universidades, con la educación pública, etcétera, con la salud, con la no asistencia en alimentos. Todo ese déficit, digamos este superávit para nosotros absolutamente trucho, es una decisión de este gobierno, y la gente cada vez se nota más que no lo aguanta, o sea, la gente tiene un límite, y por supuesto que Patricia Bullrich va a desplegar todo su aparato represivo, porque este tipo de políticas no pasan sin ese componente de represión. Entonces nosotros vemos con enorme preocupación lo que pasó la semana del 12 de junio, la semana pasada, cuando la gente fue absolutamente reprimida, con balas de goma, con detenciones absolutamente arbitrarias, que por suerte la jueza Servini rápidamente los pudo liberar.
la verdad es que es una situación que para nosotros va a ir escalando, pero también hay otro tema, ¿no? Yo no sé si el mercado le está creyendo a Milei, porque no está proponiendo ninguna política de desarrollo, ¿no? No hay ninguna política de recuperación de la economía. Claro. O sea, entonces, si no hay políticas que a futuro marquen un horizonte de crecimiento, de recuperación, el mismo mercado no le va a responder. Y por eso todos los componentes de la macro y de la microeconomía, con el tema de la suba del dólar, otra vez la brecha abierta, no consiguen los financiamientos. Entonces, la realidad es que hay una enorme preocupación. Vos fíjate que venía con muy malos índices, ¿no? De financieros, etcétera. Bueno, algo se recuperó el día que salió la ley de bases del Senado, pero a los 2 días empezaron otra vez el riesgo país y todo lo demás a volver a estar en una banda negativa, digamos, ¿no? Y hay que ver, bueno, qué va a pasar mañana, si esta aprobación sale, si hay una respuesta positiva o no, ¿no? Las empresas líderes están perdiendo todo el tiempo, están a la baja todo el tiempo, las acciones, los bonos, y eso es una mala señal. La realidad es que si a este defensor a ultranza del mercado, el propio mercado no le cree, esto puede ser un cóctel explosivo, ¿no? Realmente puede ser un cóctel explosivo. Y ni hablar con los índices de destrucción del empleo. Mira, a mí me daba muchísima pena cuando ayer miraba la información de que Hacienda apagó los hornos. Sí. O sea, este dato es, o sea, ni hablar de lo que ha pasado en nuestra propia provincia con la detención de la obra pública, con la chica en las empresas, en las fábricas. O sea, vos imaginate una empresa como Hacienda que apague los hornos, que a su personal le ofrezca retiros voluntarios y el pago de un porcentaje de los salarios. No saben si la perspectiva puede llegar a ser 1 o 2 meses de trabajo en lo que reste del año. Eso es un dato tremendo, porque además el arrastre que tiene sobre las pymes, ¿no?, que son proveedoras de esa enorme empresa, va a ser letal. O sea, la cantidad de pymes que pueden llegar a cesar es tremenda. Entonces, así te doy ese como ejemplo, está pasando con un montón de otras empresas y de diferentes sectores. Entonces, la realidad es que a nosotros nos preocupa muchísimo y en ese sentido, bueno, no somos gobierno, pero desde lo que podemos colaborar nosotros en la Cámara de Diputados, vamos a seguir proponiendo leyes y medidas que vayan en sentido contrario a estas políticas de ajuste del gobierno. Vamos a seguir proponiendo que desarrollemos, no sé, la agenda de desarrollo del litio, de agregado de valor al litio, de la industria de la electromovilidad, de seguir fortaleciendo la industria automotriz. No nos va a acompañar el consumo, pero bueno, tenemos que seguir bregando por ese tipo de cuestiones. Así que esa va a ser nuestra tarea, ser propositivos, ser proactivos, hasta que este gobierno y digamos y el mercado, si es que así sucede, lo obliguen a dar un giro y a hacer otra cosa. Y si no, bueno, nos tocará esperar, lamentablemente, dentro de la regla de la democracia, a que vuelvan los tiempos donde podamos ser capaces de aplicar este tipo de medidas, ¿no?, de desarrollo y de producción. Carolina, gracias por este contacto. No, por favor, a vos te mando un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Carolina Yutrovic, diputada nacional de Unión por la Patria, representante de Tierra del Fuego, contándonos cómo viene la sesión y, por supuesto, bueno, también haciendo un análisis de la coyuntura que estamos viviendo. Entonces, más allá, a mí no me gusta mucho hacer esos análisis en donde solamente nos preocupamos por cuál es el impacto en Tierra del Fuego, como si fuera, o cada provincia hace eso, no es que somos exclusivos. Tal vez lo hacemos un poquito más que el resto por esta cosa insular que tenemos, no lo sé, pero habría que ver con un sociólogo. Pero sin dejar de lado, por supuesto, que cualquier ley de alcance nacional impacta positiva o negativamente en cualquier provincia y en toda la población. Haciendo esta salvedad, hay que decir que las privatizaciones que estaban en la ley bases quedan por fuera de la ley bases: Aerolíneas Argentinas, Correo y Medios Públicos, Radio Nacional.
no quiere decir que no presenten un proyecto de ley mañana para tratar de avanzar en ese sentido, pero por lo menos en lo que respecta a la ley bases quedan afuera. Será también, obviamente, para otro momento analizar, bueno, cómo gestionan estas empresas para que realmente sean eficientes, ¿no?